Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante de la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. Hablamos con el colombiano Javier Castaño, quien fundó hace 10 años Queens Latino, que inició como periódico comunitario y hoy es la voz de los inmigrantes al hablar de sus necesidades, sus logros y encarar a los políticos. Su cobertura del COVID-19 en Queens y especialmente en el hospital Elmhurst, a donde este medio tuvo acceso exclusivo, dio la vuelta al mundo. Es un orgullo para Nueva York presentar la primera parte de esta entrevista con nuestra anfitriona y muy galardonada escritora Carmen Bollosa, quien presenta su más reciente proyecto, Let's Talk About Your Wall, en el que se reúnen más de 20 ensayos. Carmen y Alberto Quintero, director editorial de Literalia y coeditor del mismo libro, incluyen a Paula Mónaco Felipe, ganadora del Premio Nacional de Periodismo en México, en una apasionante conversación sobre el porqué del libro y la riqueza de las historias. Hablamos con Dani Carbonell, que nos habla de su proyecto musical Macaco. Su propuesta es una mezcla de rumba catalana con música latina y electrónica, con letras que denotan un compromiso social y con el medio ambiente. Yo trabajé en varios medios de comunicación en la ciudad de Nueva York y en el 2008, más o menos 2009, yo intenté buscar trabajo, pero en ese momento estaban despidiendo a todo el mundo de todos los medios y sobre todo en la prensa hispana. Entonces en un momento decidí, ok, voy a empezar un medio de comunicación que sea diferente y de pronto que empiece en el internet. Y Queens Latino nació en el internet. Primero llegó la edición digital y después vino la edición impresa. Y tenemos un periódico que es mensual, Queens Latino es mensual, y todos los días hacemos adelantos en el website. Ese es nuestro modelo. Cuando pasó la pandemia, todo fue muy oscuro de un momento a otro, a principios de marzo. Contacté a algunos periodistas y algunos de ellos ni siquiera querían salir a la calle a cubrir la información. Entonces lo que yo hice fue conseguir unos buenos guantes, un buen tapabocas, inclusive compré un sombrero que tenía un plástico al frente y así salí. ¿Usted está obligando a la gente a que se vista con tapabocas? Bueno, el reglamento así lo pide para nuestros empleados. Mi familia siempre me molestaba diciendo que yo ponía demasiados problemas. Y yo les decía, quítese los zapatos, lávense las manos, usen desinfectante. Después, o sea, hasta agosto de este año nos dimos cuenta de que tanto mi esposa, mi hija y mi nieto tuvieron coronavirus. El único de esta familia que no le dio fue a mí. Pero ninguno aquí tuvo complicaciones. En Queens, otra vez están surgiendo los casos. Debemos utilizar la máscara. Anti-pressure dressing to the prominent area. Acercarme al hospital Elmhurst fue difícil porque, bueno, nadie quiere acercarse a personas que están enfermas o al menos están buscando si están enfermas para hacerse el test. Entonces fue difícil, pero ese miedo se fue venciendo. Desde que uno tenga los protocolos, que uno los siga, pues no hay tanto problema. Alrededor del hospital Elmhurst hay una comunidad inmigrante muy grande y sobre todo latina. ¿Cuál es el mejor mensaje que usted les puede dar a ellos para ayudar a combatir el coronavirus? Claro. Mire, yo soy uno de esos inmigrantes y tengo mucho orgullo de ser inmigrante. Y pues el mejor consejo que le puedo dar a la comunidad es que se cuiden, que mantengan la distancia, que se laven las manos, que anden las mascarillas. Y así llegué inclusive a entrar a la sala de emergencia y a la zona de cuidados intensivos de los enfermos de coronavirus y hacer fotografías y hablar con los doctores y todo eso. Pero creo que la información que más ha influido en el cubrimiento de Queens Latino fue cuando vi a unos latinos durmiendo debajo de un puente. Conversé con ellos sobre sus vidas, la mayoría eran mexicanos. Entonces empezaron a hablar de sus vidas y de cómo la pandemia los había afectado y cómo el gobierno no les daba ayuda. ¿Por qué está aquí durmiendo en la calle? Porque en los shelters los tratan mal la gente, te dan de comer cuando ellos quieren, pides agua, no te dan. ¿Y usted ha recibido ayuda del gobierno? Hasta ahorita no. Y fue un video muy fuerte que trajo mucha atención hacia Queens Latino a raíz de esta pandemia.
Mi relación con la ahora congresista Alexandria Ocasio-Cortez nació muy orgánicamente, pero hay dos razones, creo yo, por lo cual ella es muy abierta con Queen Latino. Una es porque nosotros la entrevistamos cuando nadie la conocía, pero por otro lado es que Queen Latino es la única publicación en español en la ciudad de Nueva York y quizás en Estados Unidos que se enfoca en la comunidad y en el proceso de participación cívica, y está tratando de crear un paradigma social. Nosotros reconocemos el avance de los latinos y los políticos que han estado aquí empujando esta comunidad, pero no están abriéndole las puertas a la nueva generación de políticos, no hacen foros, no se escribe sobre ese proceso. Entonces Queen Latino quiere abrir ese diálogo a nuevas generaciones de políticos, y yo creo que ella lo reconoce. Y hay un desconocimiento, digamos, de lo que es la política en Estados Unidos y en Latinoamérica. A la gente de pronto no le gusta leer tanto o no le gusta reconocer ciertos logros, y se forma ideas que no son, por ejemplo, en cuanto al socialismo. Y yo le pregunto a Alexandria Cortés que si ella piensa o cree que Estados Unidos va camino al socialismo, como decir Cuba o Venezuela. Y ella dice que es una mentira, que hay otros países que ya están en ese proceso hace muchos años y les va muy bien y que no hay ningún problema. Yo creo que con base en mi personalidad y en lo que yo soy, estaba preparado para la pandemia. Me explico, mi vida ha sido siempre de disciplina. Yo he sido deportista toda mi vida, aunque en un periodo de tiempo dejé el deporte por mis ocupaciones aquí en la ciudad de Nueva York, que es una ciudad que demanda mucho. Pero un día descubrí que existían clubes de kayaking, y también descubrí que uno en el kayak puede meterse dentro del agua y volver a surgir. Entonces he tratado de integrar eso en mi vida, y me ha ayudado mucho como inmigrante y me ha ayudado mucho como persona a superarme. Y es como una manera de aislarme de los problemas, una manera de cargar baterías a nivel espiritual, de estar en contacto con la naturaleza, y es como una experiencia divina, es algo extremadamente importante para mí y me ayuda en la vida. You're listening to Joy St. George on WIOX Community Radio. We're talking about the election, we're talking about COVID, and we're trying to play some music to reflect that. And one of the things that I wanted to talk to you about is the disappointment that I have about Latino voters. Many Latinos come from socialist countries and they come from dictatorial countries. So when you talk to them about Joe Biden's going to take away your rights, you're going to take away, well, no, that's not true. But I think if you say it enough times to enough people, they get scared. So a lot of Latinos voted in Texas and Florida for Donald Trump. And I'm telling you now, he has done nothing for you. And the news just came in, and it looks like we do have a 46th president. We are going to have our first woman vice president. I am so happy we could finally deal with COVID, which is what we need so desperately. So congratulations, America. Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Boullosa. Hoy tenemos con nosotros dos invitados muy especiales con los que tengo una relación muy personal. Tenemos con nosotros a Alberto Quintero, que es coeditor conmigo de este libro, Let's Talk About Your Wall. Y tenemos también a Paula Mónaco Felipe. Nació en Villa María, en Argentina, vive en la Ciudad de México, es periodista, continuamente está enviando reportajes. También ha trabajado en la docuserie Los Días de Ayotzinapa y con Ai Weiwei en la serie documental Después de la Guerra. Su primer libro publicado se llama Ayotzinapa, Horas Eternas. Alberto Quintero fue becario Fulbright, es el editor jefe de Una Hermosa Aventura y Aventura, o E-Aventura, una editorial en línea.
que ha publicado autores de varias lenguas de México, literaria, y es actualmente Edge Fellow en Stanford. Alberto, mil gracias. Te pediría, Alberto, si tienes alguna corta presentación de que nos platiques de qué va este libro en el que hemos trabajado juntos. Sí, muchas gracias, Carmen, por abrirnos el espacio para hablar del libro. Brevemente, el libro Let's Talk About Your Wall se trata de una antología, una colección de textos de diversas perspectivas que abordan la propuesta del presidente Donald Trump sobre construir un muro en la frontera con México. Lo que motivó originalmente el libro fue esa retórica beligerante y queríamos nosotros responder, pero también informar a un público estadounidense sobre las consecuencias de una propuesta de este tipo. El libro toma como punto de partida el muro. Toca el muro, pero también es un punto de partida para tocar otros temas igual de importantes y mucho más complejos relacionados con la crisis migratoria. Ahora a Paula vamos, Alberto y yo, a hacerle algunas preguntas. ¿Qué te llevó al muro? Pues ya ni sé, pero me ha llevado muchas veces y muchas cosas al muro, porque como está relatado ahí, he ido a seguir, a cubrir como periodistas breaking news, como fue la caravana migrante, el éxodo de personas centroamericanas hacia Estados Unidos, de contar todas las historias que ocurren en torno de ese lugar imposible, impensable. ¿Cómo fue tu experiencia en la frontera? ¿Qué fue lo que viste ahí que te motivó a escribir el texto que hoy tenemos en el libro? Mi experiencia en la frontera ha sido muy distinta cada vez que voy. O sea, hay algo muy parecido que es ese enojo, esa incomprensión frente a esa frontera ridículamente tapiada. Me ha provocado esa como tratar de comprender y encontrar lenguajes para entenderme con personas que están en situación de calle, como es uno de los que aparece en el texto, Roberto. Pero también me provoca otras inquietudes como esperanzas enormes de personas como Rafael, que es otra de las personas que cronico en el texto, muy bonita que uno encuentra cuando reportea migración en este tránsito sin fin, México, Estados Unidos, ida y vuelta, en que a veces es calvario, a veces es procesión, a veces es un viaje de esperanza. El texto que yo escribí es una recopilación de historias de distintos viajes a la frontera, desde los más recientes hasta los más viejitos, y uno encuentra infinidad de universos. Cada persona es un universo y cada persona, siento yo, es una gotita de esa lluvia sin fin. Y qué bueno que no tiene fin, porque creo que las fronteras son muy absurdas y esta lo es mucho más. Me interesaba esta metáfora que tú haces de las historias como gotas en un mar mucho más complejo, que es el tema migratorio. Pero mi pregunta hacia ti es, ¿por qué crees que es importante poner nuestra atención en las gotas y no en el mar? Ningún relato tiene la capacidad del todo. A veces uno encuentra uno muy particular y como siempre funcionan a veces esas historias particulares para pintar el todo. Pero en el caso de migración no, porque hay una diversidad de países, de orígenes, de situaciones, de vivencias, de sentimientos, e incluso una misma persona en distintos momentos de su vida en la migración vive experiencias muy diferentes. Entonces, lo que pensé es, ¿qué puedo contar? Puedo contar esas particularidades que son pequeñísimos universos que componen al todo, pero que si los vemos por separado son muy distintos. Y en ese sentido creo que es importante voltear a ver esas historias porque a lo mejor una gota no es igual a la mía, pero otra sí. Y hay muchos cruces ahí y hay gente en Estados Unidos que lo hace y en México que lo hace y que reportea y escribe sobre migración cosas maravillosas y creo que cada vez nos nutren más y al mismo tiempo cada vez queremos más porque sigue siendo un mar infinito el de la migración. Yo creo que es importante ver al detalle porque sí, porque para mí cada gota es particular, pero también es infinito. O sea, sí, hay un montón de otras gotas que no entraron en este texto y que irán entrando en otros momentos. Paula, Mónaco, Felipe, muchas gracias. Alberto Quintero, muchísimas gracias. Soy Carmen Boullosa, esto es Nueva York y espero que nos reunamos aquí pronto. Muchas gracias. Gracias.
Mi nombre es Macaco, The Monkey Man, el hombre mono. El proyecto Macaco surgió en la calle, en Barcelona. Vivía en un squat, en un centro Ocupa, con un montón de amigos, músicos de todo lado. Había gente de Colombia, de México, de Francia, de África. Muchos ahora son productores, músicos, salían un montón de proyectos. Ahí en mi banda hay gente de todo el mundo, Kra de Brasil, Bicoco de África, Tirta de Suecia, Nico de Colombia. Bueno, somos gente, yo así he crecido y así nació esa transformación, ¿no? Tocando en la calle, montábamos muchos sound systems de dub, de reggae, fusionando también otros estilos y la gente me empezó a llamar Monkey por mi manera de moverme, mi constitución, porque gesticulo mucho y ya se quedó. Sueños adoptados, grandes y pequeños, vacíos y ocupados, sobredimensionados. Es como que siempre ha estado, ¿no? Mis papás eran músicos, otras cosas no tendríamos, pero en mi casa habían muchos discos. Mi papá había sido batería de jazz y mi mamá cantante, y en mi casa habían discos de todo. Podías escuchar Camarón de la Isla, Paco de Lucía, Bob Marley. Yo, por ejemplo, todo lo que hago de trumpet box fue por mi papá, era un súper fan de Louis Armstrong. Todo esto que hago, ¿no? En los conciertos con delays, jugando, ¿no? Como el beatbox, pero jugando con la trompeta, viene de mi papá. Luego me aficioné mucho a la lectura, al cine también, me gustaba mucho el arte, y ahí ya empecé con todo lo que es la poesía. Pero me enganché a la poesía clásica también y ha sido algo importante en mi música también. Polvo del universo, todo, todo. Yo tengo ahora mi sello Mundo Zurdo, trabajo con Sony también, súper buena relación, y tengo bandas como Green Valley, Pseudo Sound, Alex Serra. Es un momento súper efervescente ahora de la música y ahora es un momento de interacción entre generaciones, ¿no? Tú puedes colaborar, yo puedo colaborar con Jorge Drexler, que es una generación por encima de la mía, que es el maestro. Todo, todo ocurre en un momento. Un punto diminuto, un granito de arena, una mota de polvo del universo. Todo, todo ocurre en un instante. Las estrellas dicen que nosotros somos los fugaces. Civilizado como los animales, es un disco muy coral, que hay que escucharlo, yo creo que hay chicha, como decimos nosotros, para masticar, donde yo he querido hacer un poco crítico de mí mismo, ¿no? y con mis amigos, ¿no? La gente que quieres de verdad. Pues el proceso creativo viene desde esta autocrítica, desde una parte muy de corazón, muy visceral, y de una parte muy cerebral, intentando equilibrar estas dos cosas que a veces es difícil. No sé, es difícil en la vida, ¿no? Porque dices, a veces el instinto te lleva para allá, a cruzar la calle, pero hay que mirar, ¿no? En las dos direcciones a ver si pasa un coche, ¿no? Y entonces entendí que había una parte que era la más de songwriter, cantautor, de las palabras, muy importante en Macaco, la parte entre comillas más alternative, experimental, que quería jugar mucho con los sonidos y tal, en 2019, y la parte de esas canciones más hipnóticas, ¿no? Más fresh, ¿no? Como muy toda la herencia esta de la rumba mediterránea, de la rumba latina, del reggae, ¿no? Más Marley, ¿no? Positive y tal, ¿no? Y a partir de ahí dije, vale, estos son los colores de Macaco, ¿no? Estos tres son mis colores. ¿Qué haces? Mira. Me he metido en la dirección de los videoclips, que me gusta mucho el cine, con un brother argentino, Gus Carballo. Me encanta el cine, me encantan los cameos, me encantan los cruces, por eso en el disco también hay actores como Oscar Jaenada o Ima Cuesta. Valientes, que es súper alternativo, que es una pequeña peliculita, que está Alberto Amán, también el actor, y él está muy involucrado en temas sociales y nos hicimos amiguitos. Cuando los milagros se cansaron de esperar, cuando tus palabras hablan de actuar, soy tu valiente saliendo a batallar.
Bailo la Pena, que es una canción como más fresh, así, ¿no? Estás muy Marley, el estribillo, ¿no? El juego de palabras que habla de quererse, del empoderamiento, de quererse mucho a uno mismo, ¿no? No eres la mitad de nadie ni de nada. Y lo rodamos en Puerto Rico. Que los relojes no te vengan con prisas, que sueñes hasta las tantas, que no seas la mitad de nadie ni de nada. Yo he tenido la suerte de que muchas canciones han tocado el imaginario colectivo y eso yo creo que es lo que te forma una carrera. Tengo la suerte de que mi carrera se ha cocinado a fuego lento, no hay tiempo para tonterías, tocando muchísimo en directo. Yo soy un músico de directo, ahí no hay ni trampa ni cartón, te gusta o no te gusta. No pretendo ser el mejor en nada, pero pretendo ser yo mismo. No pretendo adoctrinar a nadie, pero sí que voy a estar siempre involucrado en temas sociales y creo que hay un reflejo de eso en mis canciones, sin panfletos, pero sí buscando el diálogo. Malditos danzar, bailo la pena. Bailo, bailo, bailo la pena. Bailo, bailo, bailo la pena. Llegamos al final de Nueva York, pero los esperamos en nuestro próximo episodio donde Iván y David, una pareja gay e interracial, nos cuentan de sus experiencias. Carmen Bollosa continuará la conversación con Alberto Quintero y Paula Mónaco Felipe. Y Natalia Méndez, dueña de La Morada, nos cuenta de los almuerzos comunitarios que viene haciendo durante el COVID. Hasta la próxima. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos www.tv.cuny.edu